poner acá. Me parece. Estoy renegando con algo de la configuración, discúlpenme. Ahí está, no voy a poder. Claramente no. Quería que me mostrara, no sé por qué me muestra, no, lo tengo puesto para que me muestre el orador, pero no lo hace. Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a hacer un segundito. Si estoy aprovecho. Ahora. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, arranquemos. A ver, les decía, estuvimos hablando de contratos, ¿sí? Una de las cosas que yo les había planteado es que estuvimos trabajando la contabilización de contratos, ¿sí? En los casos en los que los contratos, sí, la contabilización de contratos en los casos en los que los contratos se desarrollaban con un cliente, ¿sí? Eran contratos que se firmaban con clientes, ¿sí? Y como yo les había dicho, básicamente son contratos de ventas, ¿sí? Y que la norma en realidad apunta al reconocimiento de ventas directamente, todo tipo, ingresos por contratos con clientes, ¿sí? Que básicamente, por lo que se ve que dice, explica la norma, es ingresos por acuerdos con clientes, acuerdos de venta. Con lo cual entramos en algo que termina, si uno empieza a hilar finito en lo que son las definiciones, ¿sí? Cualquier operación de venta es un contrato con clientes, es un acuerdo de venta. La norma explica, ¿sí? Que todo acuerdo, vamos a llamarlo acuerdo porque nosotros todavía en nuestro español, contrato es un documento, ¿sí? Y tendemos a, cuando usamos el término contrato, tendemos a confundir cuando la norma, la NIF 15, cuando define contratos con clientes, en su definición deja claro que es más parecido a un acuerdo con un cliente que a un contrato. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que hace o que afirma es que no es necesario que sea por escrito, ¿sí? Pero sí es necesario que obligue a las partes. Eh, en esos contratos, lo que la norma establece es que va a exigir un activo del contrato, ¿sí? El activo del contrato es lo que siempre hemos llamado deudores por venta, ¿sí? Un activo del contrato, que es el derecho a cobrar que tiene el vendedor, contra un pasivo del contrato, que la norma denomina obligación de desempeño, que es lo que nos comprometemos a entregarle al cliente. O sea, básicamente es el compromiso de venta. ¿Estamos hasta acá? Entonces tenemos el activo del contrato, que serían los deudores por venta, y el compromiso de venta. Ojo, que si el acuerdo del venta es al contado, el activo del contrato va a ser banco o va a ser caja, ¿sí? Acá lo que nos importa, lo que nos va a pasar a importar es el pasivo del contrato. El activo del contrato pasa a ser algo, el activo del contrato pasa a ser la cuenta de deudores por venta. Si la cobramos, si no la cobramos, la previsionamos, ¿sí? No importa. Para el caso, el activo del contrato sigue el comportamiento que siempre el derecho a cobrar, ¿sí? Lo que nos va a pasar a preocupar ahora es el pasivo del contrato. ¿Por qué? Porque el pasivo del contrato es lo que yo me comprometí a vender. ¿Qué quiere decir? Que cumpliendo con mi compromiso, con mi pasivo del contrato, yo voy a
La norma habla de ingresos por operaciones ordinarias, que es lo que nosotros llamamos ventas. ¿Sí? La cancelación, el cumplimiento de ese pasivo de desempeño, el cumplimiento de esa obligación de desempeño, ¿sí? Lo que nos lleva a, a reconocer la ganancia de la venta. Y hasta ahí, perfecto, ¿sí? Para que la empresa tenga un resultado, para que se pueda medir el resultado, detrás de esto, por supuesto, viene el reconocimiento del costo. ¿Sí? Estas serían más o menos las tres grandes operaciones de las que habla la norma. Y podríamos estar hasta acá y decir, bueno, a ver, ¿a qué apunta esta norma? En este caso, la norma apunta más que nada a que si existe un compromiso de venta, ¿sí? Se pueda reconocer desde el momento en que el compromiso exista, sin necesidad de reconocer el resultado de la operación de venta. ¿Sí? El resultado se reconoce únicamente cuando la venta se perfecciona, que es con la entrega de la cosa. Y hasta ahí veníamos perfecto, si no fuera porque empezamos a hablar de, si no sé si se acuerdan, empezamos a hablar de que no todas las obligaciones de desempeño se agotan en una sola operación. Bien, a veces puede pasar, como es en el caso, por ejemplo, de ciertos tipos de servicios, ¿sí? Que la obligación de desempeño la obligación de desempeño se va cancelando en la medida en que uno va cumpliendo con esa obligación, a través del paso del tiempo o a través de la entrega de un bien o a través de la prestación de un servicio. Entonces, si yo firmé un contrato para prestar un servicio o para prestar X cantidad de servicios, en la medida que los servicios se van prestando, yo voy disminuyendo mi obligación de desempeño y reconociendo mi ganancia. Lo que quiere decir entonces es que es importante, por un lado, medir cuánto vale esa obligación de desempeño, ¿sí? Y después también, por una cuestión de aplicación del principio de devengado, ¿sí? Tener claro, en la medida en que ese servicio o ese bien se va entregando, qué porcentaje puedo ir reconociendo, ¿sí? De trascendida esa obligación de desempeño a fin de ir reconociendo, ¿sí? Los ingresos por la venta. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Y en esos términos es donde empieza un problema, que es el que vamos a trabajar hoy, que es el reconocimiento de las actividades de construcción. ¿Qué pasa con las actividades de construcción? La actividad de construcción es una actividad muy particular, ¿sí? Ojo, la NIF 15 hasta la NIF 15 teníamos como norma vigente la NIC 11, ¿sí? La NIC 11 era específicamente de contratos de construcción, era una norma sobre contratos de construcción. La NIF 15 deroga a la NIC 11, ¿sí? Y lo que dice es, yo hago una norma general sobre todo tipo de contratos de venta. Dentro de esta norma que habla sobre contratos de venta, vas a tener tu parte donde vos vas a poder aplicar, ¿sí? Cuestiones de medición de los ingresos por actividades ordinarias en contratos de construcción. Entonces, bueno, vamos a ver esa parte. En las actividades de construcción se dan una serie de particularidades, ¿sí? Algunas cuestiones tienen mucho, mucho de parecido, aunque a ustedes les parezca mentira, con la actividad agropecuaria. ¿Y por qué les digo que se parece a la actividad agropecuaria? Y porque nosotros estábamos acostumbrados, cuando hablamos de actividad agropecuaria, ¿sí? Hablamos de algo que era activos fungibles sin esfuerzo significativo de venta. Y habíamos dicho que en esas actividades donde los activos no requerían esfuerzo significativo de venta, si el activo no requería esfuerzo significativo de venta, el reconocimiento del resultado no estaba en la venta en sí misma,
¿sí? No estaba en la entrega del bien, sino que el reconocimiento de resultados se podía dar en un momento anterior, ¿sí? Porque el hecho generador de la ganancia no era la entrega del bien, sino que era alguna otra situación que no fuera la entrega del bien. A lo mejor la obtención del bien en el caso de la actividad agropecuaria. ¿Sí? ¿Se acuerda que dijimos eso de que si el activo no requiere esfuerzo significativo de venta, entonces el ingreso, el hecho generador del resultado no es la venta, sino la producción del bien? Por eso reconocíamos como ganancia de la actividad el resultado de la producción y no el resultado de la venta. Bueno, ¿qué pasa con las actividades de construcción? La actividad de construcción, claramente, los activos no son fungibles, ¿sí? No son activos que coticen en bolsa, no son activos que sean intercambiables, no son activos idénticos. Cuando hablamos de actividad de construcción, estamos hablando de hacer un edificio, una propiedad, una piscina, estamos hablando de construir una ruta, estamos hablando de hacer un puente, ¿sí? La actividad de construcción implica, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con arquitectura e ingeniería civil. Si se quiere, como actividad profesional, como contadores, es interesantísimo trabajar en esas áreas. Pero bueno, les decía, cuando hablamos de actividades de construcción, estamos hablando de ciertas actividades cuya producción, ¿sí?, requieren primero de tiempo, ¿sí? Mucho más tiempo que la actividad agropecuaria. Requiere de mucho tiempo, ¿sí?, de colocación y de movilización de fondos en lo que dura el proceso de la producción, ¿sí? Y también requieren de inversiones muy importantes. La actividad de construcción normalmente requiere una producción muy importante. Ese requerimiento de producción que tienen las actividades de construcción hace que sea necesario, dentro de la práctica, que el acuerdo con clientes sea un acuerdo escrito, ¿sí? Y sea un acuerdo ejecutable. ¿A qué me refiero? A que yo no me voy a poner, primero, cuando hablamos de actividades de construcción, obras, y ojo que esto también es extensible, por ejemplo, a industrias como aserraderos, la construcción de yates y ciertos artículos de ese tipo. Pero focalisémonos en principio con la construcción, ¿sí? Normalmente, como empresa constructora, yo no construyo, no es que yo tenga una fábrica de edificios, hago el edificio y lo traslado, y el día le traslado al cliente y el cliente me paga el día que le entrego el edificio hecho, ¿sí? Yo no construyo en mi propiedad, construyo en la propiedad del cliente. ¿Me siguen? Esto es una particularidad. Yo cuando todo el resto de las actividades, yo hago mi activo y lo entrego. En la actividad de construcción, yo construyo en la propiedad del cliente, ¿sí? Con lo cual, el nivel de control que yo tengo sobre el activo es muy limitado, ¿sí? El nivel de control sobre el activo es limitado. Me van siguiendo porque yo en realidad llevo los materiales, llevo todo a lo del cliente. Con lo cual se requiere, ¿sí?, de un contrato redactado de una manera tal que quede claro cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, ¿sí? De una manera concreta, clara, que obligue a las partes y que no dé lugar a matices, ¿sí? Cuando se hacen el contrato de construcción, normalmente los contratos de construcción son contratos complejos y completos. Sobre todo, hago hincapié en esto de que obliga a ambas partes a cumplir con el contrato, de manera tal que ante algún incumplimiento de alguna de las partes se pueda judicializar el reclamo. ¿A qué voy? ¿A qué voy cuando les explico todo esto? A que en principio, cuando yo firmo un contrato de construcción, ¿sí?, desde el punto de vista tanto del cliente como del vendedor, el vendedor sería la empresa constructora, ¿sí?, la venta está asegurada, ¿sí? Ya en el momento en que en que se firma ese contrato, el artículo está vendido.
Les dije, el contrato obliga a las partes, me obliga a mí a hacerlo, obliga al cliente a pagarlo de la manera que dice el contrato que debe ser pagado. Bien, entonces, el contrato obliga a las partes, asegura la venta. Si con la firma del contrato asegura la venta, que ojo, que la firma no, que la concreción del acuerdo asegura la venta, perdón, que la concreción del acuerdo obliga a las partes es condición necesaria para aplicar la NIF 15, ¿sí? Pero en el caso de las actividades de construcción, donde vamos a ver ahora el cumplimiento de la obligación de desempeño se distribuye de manera dispar en el tiempo, es muy importante hablar también de que se asegura la venta. Entonces, la firma del contrato, rebobino, asegura la venta. Si la firma del contrato asegura la venta, entonces, nuevamente, el negocio no está en vender, porque ya está vendido, el negocio está en obtener el producto que confirmé que iba a ser entregado al cliente. ¿Sí? Yo voy a ganar y no me voy a comer un juicio, yo voy a ganar por la venta y no me voy a comer un juicio si cumplo con mi obligación de desempeño. Para cumplir con mi obligación de desempeño voy a tener que producir el activo que me obligué, sí, que me comprometí, me obligué a producir en el contrato. ¿Sí? Entonces, si bien no estamos frente a una actividad agropecuaria, la actividad de construcción es similar en términos que, si bien el activo no es fungible, no hay un mercado activo, etcétera, etcétera, sí tiene la venta asegurada. ¿Sí? Si tiene la venta asegurada, la coincidencia está en que no requiere esfuerzo significativo de venta, porque el activo ya está vendido. Bien, y si no requiere esfuerzo significativo no requiere esfuerzo significativo de venta, el hecho generador del resultado no está en la venta, sino en la construcción. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Entonces, yo tengo que ver cómo reconozco el resultado. El reconocimiento del resultado va a implicar entonces, ¿sí?, la cancelación de la obligación de desempeño. ¿De qué manera? De manera proporcional. Y ahí tenemos el problema. ¿Cómo, de acuerdo con la NIF 15, vamos a reconocer esta proporcionalidad, ¿sí?, que propone para ir cancelando la obligación de desempeño y reconociendo los ingresos por venta? Teniendo en cuenta, inclusive, que cuando yo estoy desarrollando una obra, ¿sí?, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de... Cuando hablamos del principio de realización y cuando hablamos del principio de vengado, decimos que la venta está perfeccionada cuando se produce la entrega de la cosa? En la actividad de construcción, la entrega no es del producto terminado. En la actividad de construcción, la entrega es permanente. Cada vez que el albañil pasa cemento y pone un ladrillo, se está entregando un pedacito de edificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la construcción se hace en el espacio del cliente. Entonces, el avance es un perfeccionamiento de la venta diaria. Por supuesto que la medición no se va a hacer diaria, porque aparte sería innecesaria, pero sí es necesario hacer una medición al menos anual, dependiendo de la duración del contrato, ¿sí?, de los ingresos que se generaron hasta el momento de la cierre del ejercicio. Básicamente, el tema es evaluar entonces cuál es el grado de avance del reconocimiento de resultados. ¿Sí? Lo que dice la norma, sí, es, bueno, perfecto, a ver, y vamos a empezar sencillito, vamos a ir agregándole cositas para irlo complicando. Pero lo que plantea es, a ver, suponemos que yo tengo que hacer un puente, ¿sí? Piensen en obras, por ejemplo, del tipo el puente Zárate-Brazo Largo, que lleva muchísimo tiempo. Y decimos, no sé, el precio es de 1.000. ¿1.000 qué? 1.000 millones, 1.000 billones, no importa, es 1.000, ¿sí? Está redondeado en 1.000. El costo es de 450. ¿Sí? Para mí construirlo, la verdad que me estoy salvando un poco, vamos a ponerle 650 para que sea menos choreo.
El costo de 650, ¿sí? Así que yo aspiro a ganar por esta obra 350. ¿Bien? Esta es la situación, este es el contrato. El contrato está firmado por mí. Entonces, el criterio de la norma es decir que este reconocimiento, esta cancelación de la obligación de desempeño va a ser proporcional al grado de avance. El reconocimiento. Eso quiere decir que si al cierre del ejercicio la obra avanzó un 40%, ¿sí? Yo voy a poder reconocer un 40% del resultado. ¿Cómo? Y voy a decir, a ver, sin explicarles todo el proceso no voy a poder. Pero en principio, digo, si la obra avanzó un 50%, pero un 40%, al cierre del ejercicio puedo decir, si yo ya produje el 40%, ¿sí? Puedo reconocerme como ganado el 40% del resultado. Entonces puedo mandar a ganancias el 40% del resultado. Bien. El problema es este 40%. ¿Sí? El criterio de medición, entonces, será el reconocimiento de resultados de manera proporcional al grado de avance. ¿Sí? Ahora, si yo cumplí con un 40% de la obligación de desempeño, en lo que dice la norma, tengo que reconocer como ganancia de la actividad el 40% del resultado esperado. Perfecto, genial, sin discusiones. Bien, ahora, ¿cómo determino, y este es el problema, cómo determino este 40%? ¿Cómo determino el grado de avance? ¿Sí? La norma habla de dos formas, dos criterios de reconocimiento del grado de avance. Uno es el método del producto y otro es el método del insumo. Dame un segundito que no sé por qué se dejó de compartir la pantalla. Ahí vuelvo. Y se me cerró el Excel. Bueno, ténganme paciencia, algo pasó. Se me cierra solo el Excel. A ver, dame un minutito porque se me volvió loca la compu. Estamos, sigo igual, ¿eh? Ya es la tercera vez que se me cierra.
Bueno, no me va a dejar hacer eso, lo voy a aceptar y voy a tratar de seguir con la clase. No me deja poner flechitas y no sé por qué. Tamañerita. Les decía entonces que tenemos dos tipos, el método del producto y el método del insumo. El método del producto, y de vuelta, el punto es, lo importante de acá es tener presente que la idea es cómo reconozco o cómo determino ese 40%. ¿Sí? El punto es, nada más, el método lo que busca es determinar el grado de avance. Mal cuadrito. El método del producto entiende que la determinación del grado de avance no es un cálculo que debamos hacer nosotros, ¿sí? No es una cuestión del contador determinar el grado de avance te lo va a dar el avance de obra, ¿sí? O también llamado avance físico, requiere de una documentación de respaldo, ¿sí? Que es el certificado de avance de obra, que es un documento que emite el arquitecto de obra, ¿sí? Y que confirma, que certifica al cliente como que reconoce, acepta y da por cumplida esa parte de la obra, ¿sí? Entonces, en el caso del método del producto, a mí me va a llegar un documento firmado por un profesional que me va a decir el avance de obra es del 40%. Yo voy a aceptar eso como realidad y voy a contabilizar los ingresos de la empresa en base a un avance de obra, ¿sí? Del 40%. Tiene mucha lógica, ¿sí? Y en ese caso, el reconocimiento de resultados está basado en una cuestión técnica, pura y exclusivamente técnica. Yo voy a contabilizar un informe, después vamos a ver cómo, ¿sí? Pero básicamente el punto es, el avance de obra es un avance físico y está vinculado a una cuestión técnica. ¿Qué pros y qué contras tiene el método del producto? Y por un lado, el método del producto, ¿cómo se los explico? Si hay un certificado que realiza un profesional, es que a nosotros habíamos estado hablando de cuando hablamos de valor, la medición a valor razonable. El valor razonable, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de valor razonable, nosotros dijimos que un valor razonable, un valor razonable pero de tercera entrada, era el valor razonable proporcional al grado de avance, ¿sí? Un criterio de medición era el valor razonable. ¿Cuál es el problema? Bueno, si es proporcional al grado de avance, la determinación del grado de avance te dice, es un cálculo matemático, ¿sí? Es un dato de tercera entrada. Si como dato de tercera entrada yo lo dejo en manos, ¿sí? De profesionales ajenos a la auditoría, ¿sí? Es como que yo termino, una de las cosas que pide la NIF 13 es que acotemos al mínimo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con incertidumbres, con cálculos matemáticos, que tratemos de basarnos más en datos, los datos más de primera entrada posible, datos con más nivel de certidumbre, de realidad, ¿sí? Si ya el valor razonable proporcional al grado de avance es ya es un cálculo matemático, si a ese cálculo matemático lo hacemos basado en un dato, ¿sí?
de un tercero, lo volvemos inclusive aún más matemático, si fuera posible. ¿Sí? Pues estamos hablando, si es valor razonable, proporcional al grado de avance, ¿qué decimos? A ver, el precio del contrato, ¿sí? Que en ese caso es un dato de entrada a nivel uno, ¿sí? Porque el precio del contrato es el precio del contrato, es el valor al que se va a vender el activo. Así que el valor razonable, perfecto. Pero el proporcional al grado de avance, ¿sí? Si yo determino el grado de avance por la opinión de un tercero, lo estoy volviendo como muy inestable, muy incierto ese número, ¿sí? Entonces, ¿es un dato válido? Es un dato válido, no lo discute la norma, pero sí, el punto es, tengan presente que la idea es reducir al mínimo posible, ¿sí? La intervención de ajena. A ver, la norma admite la opinión de peritos como un criterio para valor razonable, sí lo admite, pero lo admite como un dato de entrada a nivel 3 y dice, bueno, vos tratá de minimizarme estas cosas, ¿sí? A lo menos posible. Entonces, digamos que como virtud tiene el hecho de que existe un certificado que respalda el avance de obra. Como desventajas, ¿sí? Aleja la auditoría, aleja al auditor del criterio de avance de obra, porque lo hace otro profesional, y se da una particularidad, que es que en general el avance físico de obra no suele coincidir, ¿sí? Con los gastos erogados, ¿sí? A ver, ¿cómo se los explico? No, el avance físico tiene que ver con un andamiaje de metas que se establece en la obra. Hacer los cimientos, levantar pared, techar, los revestimientos y la colocación de las terminaciones, como si fueran 5 etapas, ¿sí? Profe, Escucho, disculpe que la moleste, ¿no? Por que le favor. interrumpa. Sabe que cuando usted está escribiendo nos sale la imagen suya en el Excel y no podemos visualizar lo que usted está escribiendo. A ver, dame un segundito. ¿Ahí? ¿Está el Claro, pero Excel? a medida que usted va bajando Claro. con la escritura, se superpone siempre con su imagen. Ahí está, ahí se ve bien. Porque yo no lo veo, por eso. Lo Sí, que pero podría si va hacer, así, profe, es que, o sea, literalmente está su cuadro de habla, o sea, su video sobre Ujú. la pantalla, o sea, no se puede achicar, no sé por qué. Lo que podría hacer para que se vea es poner todo del lado derecho. O sea, ¿viste donde dice método de insumo? Todo para ese lado. Ah, ahí está, profe. O no sé qué hizo, pero ahí está. Ahí veamos, ¿se ve bien? Ah, sí, profe, ahí se ve bien. ¿Sí? O si no, lo sacamos a la imagen. Yo es más que nada porque para no que a mí sienta me que sale la les habla pantalla la que nada vi misma. antes. Me sale la Como tiene pantalla ahora la que pantalla, se ve, profe, se ve Perfecto. cómo Si está ustedes hablando ven bien, usted y listo. aparte el Excel. Genial. ¿Listo? Bueno, entonces, el amante decía, el avance físico, sí, tenemos un papelito que nos dice cuál es el certificado de obra, el avance de obra, el cliente está conforme, ese papelito muestra el conforme del avance de obra, a ver, ¿hay alguien en el chat? Bueno, a ver si corregimos eso entonces. Ah, ahí lo sacamos, listo. Ahí va. ¿Yo para qué? Ahora sí, profe, se ve bien. Perfecto. ¿Y más? Igual la vemos, profe. ¿Así? No, ni idea. Así que sí, sí, se ve bien el Excel y la podemos ver a usted. Ah, buenísimo. Les decía entonces, eh,
Bien, existe un certificado, el certificado es como ventaja si el cliente le dio el ok, el profesional no dio el ok, el tema es que nosotros ni idea de si ese avance es real o no. Y los segundos problemas que solemos tener es que el avance físico normalmente no coincide con los costos incurridos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía, a ver, si yo presupuesto, esta obra yo la había presupuestado en 650, ¿sí? Y el avance fue del 40, como dijimos acá. Si el avance fue del 40, no necesariamente voy a haber gastado 260 pesos. Ese es el problema. ¿Sí? Que normalmente, ¿sí? El avance, a ver, si yo digo, avancé el 40% de la obra, gasté el 40% de los costos, no. ¿Por qué? Porque hay partes de la obra que se avanza mucho, por ejemplo, levantar pared, avanza muchísimo, el costo bajísimo, y hay partes de la obra, como todas las terminaciones, la colocación de los cerramientos, de todo lo que tiene que ver con grifería, de ventanas, puertas, etcétera, todo eso lleva un costo que es bastante mayor que levantar pared. Entonces nos vamos a encontrar con cuestiones en las que proporcionalmente hacer los cimientos, ¿sí? Es un laburo que físicamente, el avance físico es poco, ¿sí? Y el costo es alto. Levantar pared y techar, el avance físico es mucho, ¿sí? Y el costo es menor. Y finalmente todo lo que tiene, a ver, si uno se queda en una obra, en un edificio, por ejemplo, si uno levanta pared, hace hace el estacionamiento, los cimientos, etcétera, construye paredes, cerramientos internos, todo, y lo único que faltan son las terminaciones, ustedes tienen un edificio perfectamente acabado con el 60-70% de los costos. ¿Sí? Un edificio que tiene el 95% del avance físico, porque lo único que le falta poner son los vidrios, por ejemplo, los vidrios, las ventanas y la grifería. ¿Sí? Cerramientos y grifería. Cerramientos y grifería representa el 30% del costo de la obra, porque son carísimos. ¿Sí? Y el edificio está terminado en un 95%. Entonces nos van a pasar estas cosas. No va a coincidir el avance físico con los costos erogados. ¿Sí? Ese problema tiene el método del producto. El método del producto tiene dos problemas, entonces. El avance físico no coincide porque el avance físico, porque no es un hecho matemático una obra de construcción. Entonces el avance físico no necesariamente va a coincidir con los costos incurridos, ¿sí? Y el otro problema que vamos a tener es que dependemos de la opinión de un tercero para decir cuál es el avance de obra. Bien, eso es el método del producto. En cambio, el método del insumo se basa en el avance de los costos. Esto invierte la determinación, ¿sí?, del costo. ¿Qué es lo que va a decir el método? Vamos a poner. El método del producto. 40, sí. El método del insumo, ¿sí?, se va a basar en el avance del costo. ¿Qué quiere decir el avance del costo? Yo voy a decir, bueno, perfecto, ¿cuánto gasté? Y el avance del costo me va a dar el grado de avance de obra. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro y digo, bueno, ¿cuánto gastamos en la obra? Bueno, en la obra gastamos 200, ¿sí? Vamos a poner así, costo erogado, 200. Si yo gasté 200 en la obra, voy a decir, perfecto, ¿y cuánto tenía que gastar? Y teníamos que gastar 650.
Genial. Si yo gasté 200 de 650, entonces mi avance de obra es del 31%. ¿Se entiende? ¿Sí? El avance de obra está directamente vinculado al costo erogado. Yo tengo un costo presupuestado, voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el costo presupuestado? Perfecto. ¿Cuánto gasté de ese costo presupuestado? El 30%. Genial, entonces mi avance de obra es del 30%. Voy a reconocer el 30% del ingreso, ¿sí? Por avance de obra. Esto me elimina todos los problemas, ¿sí? De golpe, no tengo un certificado que me respalde el avance de obra, es cierto, pero tengo la factura de lo que gasté, ¿sí? Como certificado o como documentación de respaldo para decir cuál es el avance de obra, y decir, bueno, perfecto, gasté todo esto. Entonces, no tengo un documento que respalde el avance de obra, pero tengo todas las facturas, ¿sí? Que muestren el avance de obra. Genial. Desaparece esto de tener que depender de un número que me brinda un tercero. ¿Por qué? Porque el número lo voy a calcular yo en base a los costos erogados, ¿sí? Y en este caso, entonces, lo que va a pasar es que el avance físico tiene que coincidir necesariamente con los costos incurridos, porque el avance lo voy a medir en base a, perdón, el grado de avance se va a medir directamente sobre los costos incurridos y entonces me va a desaparecer ese desfasaje entre costos incurridos y avance físico. ¿Sí? O sea, desaparecen todos los problemas. El método del insumo, desde el punto de vista de la norma internacional, es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más ortodoxo, más seguro, más comprobable. ¿Sí? El otro requiere que alguien te dé un número que vos no podés verificar porque no sos el arquitecto. Desde el punto de vista económico, si se quiere, el que representa mejor la realidad es el método del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que dice realmente cuánto avanzó la obra, ¿sí? Pero es un número que es poco auditable, ¿bien? Entonces, en términos generales, la norma internacional recomienda la utilización del método del insumo y no del método del producto. Las normas argentinas se vuelcan en preferencia más al método del producto que al método del insumo. ¿Sí? Se va a dar esta situación, ambos métodos son válidos en ambas normas, ¿sí? La NIF prefiere el método del insumo, la RT prefiere el método del producto, pero ambos métodos son válidos. Ahora, ¿en qué consisten? A ver cómo estoy de tiempo. Perfecto. Vamos a arrancar con el método de producto y después hacemos un recrédito. ¿En qué consisten? Vamos a arrancar con un casito chiquitito, lo vamos a hacer por ambos métodos y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Si yo aplico el método del producto, vamos de vuelta con esta situación. Yo tengo un contrato para hacer un puente. Vamos a hacerlo así. Tengo un contrato para hacer un puente. ¿Sí? El precio del puente es 1.000 pesos, el contrato, ¿sí? El costo es 650 y vamos a arrancar con el método del producto. ¿Por qué se dice método del producto? Porque este determina el volumen de crecimiento de avances del producto. Pone el foco en el logro del objetivo, que es la producción. Mientras que el otro, el método del insumo, pone el foco en la determinación de los costos. Bien, el método del producto nos va a dar como dato, nos debe dar como dato el avance de obra. Y después vamos a ir, bueno, a ver, los costos erogados en el primer año fueron de pesos 300. ¿Sí? Entonces, procedamos. Firma del contrato. Vamos a hacer $2 por venta
a obligación de desempeño, contrato 1. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 1000. Tengo derecho a cobrar 1000, tengo la obligación de entregar un activo que vale 1000. Bien, listo. Ahora, a partir de ese momento, ¿cuándo y cómo cobro? No me interesa más. ¿Sí? Me interesa el cumplimiento de la obligación de desempeño del primer contrato. En esta línea, lo que voy a decir es, inicio la obra y digo, obra en construcción, 300, a caja, 300. Y ojo, a ver, acá pasa exactamente lo mismo que pasaba con la actividad agropecuaria. Yo voy a pagar mano de obra, voy a pagar materiales, voy a pagar, no sé, voy a depreciar, voy a depreciar activos que están utilizados en la obra, ¿sí? Todo eso tiene que ver con qué cargo el costo de producción. Cuando yo digo obra de construcción, ¿sí? Se supone que en un principio yo hice materiales a caja, mano de obra a caja, insumos a caja, ¿sí? Y después hago obra en construcción a materiales, a mano de obra, a insumos. Yo lo que estoy haciendo acá es meter todo en un solo asiento, ¿sí? Pero ustedes saben que primero se contabiliza la compra de todos los insumos y después se vuelcan en la obra. Entonces, cuando yo vuelco toda la obra, cuando gasté 300 pesos en el primer año, gasté 300 pesos en el primer año. Listo. Entonces, termina el año y yo tengo una obra valuada en 300 pesos. ¿Bien? Y el punto es, tengo que reconocer el 40% de avance de obra y tengo que reconocer, dijimos, el criterio de medición era valor razonable, proporcional al grado de avance y el reconocimiento de ingresos tiene que ser proporcional al grado de avance. ¿Cómo hacemos esto? Bien, yo voy a decir, fíjense, esto ya lo habíamos hecho, el avance es del 40%. Entonces, mi obra en construcción debiera valer 400, ¿sí? El 40% de la obra vale 1000, el 40% de 1000 es 400, ¿sí? Tendría que haber gastado 260 pesos y tengo que reconocer en resultados 140. ¿Qué hay en la contabilidad de esto? Y en la contabilidad hay que la obra vale 300 y que gasté 300. Voy a poner bien los signos porque poner bien los signos hace que se vean mejor las cuentitas. Denme un segundito. A ver si. Ahí está. Listo. La realidad, ¿qué es lo que está diciendo la contabilidad en este momento? La contabilidad está diciendo que gasté 300, perdón, que la obra vale 300 y que de costos yo gasté 300, ¿sí? Y en resultados no tengo absolutamente nada reconocido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner menos 300 acá para que dé la cuenta. Entonces, fíjense que acá me va a decir, bueno, si vos tenés 300 en la obra, tenés gastado 300 pesos y nada en resultados, lo que vas a tener que hacer es aumentar el valor de la obra en 100, ¿sí? Y reconocer los resultados de la construcción en 140, ¿sí? Y fíjate
que gastaste 300 pesos de más, tu avance de obra físico, ¿sí? Tus costos sobrepasaron el avance de los costos fijos en 40 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés costos incurridos por adelantado por 40. Así funciona, ¿sí? En líneas generales, el método del producto. El método del producto se basa en decir, bueno, decime cuál es el avance, ¿sí? ¿Cuáles son los costos? Y yo con eso estamos haciendo. Ahora, si el método, igual ahora se los voy a complicar, no es tan sencillo, esto para arrancar nada más. Perdón, me falta, esperen que lo vamos a terminar así, queda completito. Ahora bien, me falta todavía, yo les dije algo, como la venta está asegurada, ¿sí? El ingreso no se reconoce por la venta, sino por la construcción. ¿Se acuerdan de esa parte? En este caso, también voy a tener que decir, fíjense, porque como se firma el certificado de obra, ¿sí? El cliente da el conforme al avance de obra, yo ya finalicé y entregué el 40% de la obra. ¿Qué implica eso? El reconocimiento del cumplimiento de la obligación de desempeño. Voy a decir obligación de desempeño por 400 a ventas 400 y el costo de mercaderías vendidas por 400 a obra en construcción 400 más. ¿Sí? El resultado lo generó la producción arriba y no la venta y no la entrega del avance de obra, que es lo que tenemos abajo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué pasa si en vez del método del producto yo usara, con los mismos datos que tengo, usar el método del insumo? Lo mismo, el avance físico es del 40%, ¿sí? Y los costos erogados son de 300. Todo lo mismo. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la norma dice que el avance físico no me importa. No me importa. Que por más que sea el 40%, yo voy a decir, bueno, a ver, ¿cuánto gastaste de los costos? Mi costo erogado es de 300, mi costo presupuestado es de 650, ¿sí? Por lo tanto, el avance de obra es del 46%. ¿Sí? Es independientemente de lo que diga el arquitecto, yo tengo un 46% de avance de obra que está basado en el avance sobre los costos. Se voy a decir, perfecto, mi obra avanzó un 46%. A ver, es indiscutible que yo gaste 300 pesos, ¿sí? Y se obra en construcción a caja por 300 pesos, ¿sí? Pero, fíjense que ahí coinciden los costos.
tengo que reconocer en resultados 161,54, ¿sí? Que en este caso me va a dar perfecto, ¿sí? Llevo a la obra, yo tengo contabilizado 300 el valor de la obra y 300 los costos erogados. Así que, y 0 en resultados. Fíjense, tengo que ajustar el valor de la obra en 161 y los resultados en 161. ¿Sí? Y entonces vamos a decir, bueno, la obligación de desempeño, ¿sí? El avance es del 46%. Y el costo de la obra, y ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense, mismos datos, misma situación, el método del insumo establece un grado de avance basado en los costos y el método del producto establece un grado de avance, ¿sí? Basado en la opinión de un experto. Esas son las diferencias. Bien, ahora nos vamos a meter en profundizar un poquito ambos métodos. Yo voy a trabajarlos un poquito más, el de la RT, el método, yo voy a profundizar, perdón, un poquito más el método del producto y espero que con Emma trabajen el método del insumo. Así que vamos a hacer un cortecito, así te cambian un poquitito el aire. Son las 6:10, arrancamos 6:25, 15 minutos, ¿sí? Los voy a sacar a todos. 6:30 por las dudas para que termine de grabar. 6:30 arrancamos. Los saco a todos, finalizo la sesión, así graba esta parte y después, así guarda esta parte y después arrancamos un ratito más. 6:30 arrancamos y le pegamos con un ejercicio completo, ¿sí? A ver, voy a sacarlos a todos. Nos vemos a las 6:30.